¿Qué tal, estimados amigos? Bienvenidos una vez más a Política Peruana con DTR, edición podcast. Para esta oportunidad hemos traído a Farid Cajat, un reconocido internacionalista, catedrático de la Academia Diplomática del Perú y de la Universidad Católica, además de doctor en gobierno por la Universidad de Texas en Austin y licenciado en sociología por la misma casa de estudios. ¿Cómo le va, estimado Farid? Bien, gracias. Buenas tardes. Cuando leí su libro, lo primero que me vino a la mente fue el episodio 1 de Star Wars, La amenaza fantasma, no le voy a mentir. ¿Tuvo una influencia, tal vez la saga de George Lucas, o es que el título llegó repentinamente? No, a ver, nada de la carátula fue originalmente idea mía. Yo di mi consentimiento, pero incluyendo el título. ¿Por qué cuando me sugirieron el título lo acepté? En realidad las referentes que tenía en mente... No, sí he visto toda la saga de Star Wars por las películas. La serie ya no me dio para tanto, ¿no? Pero no pensé en eso. Pensé más bien en otras dos cosas, pero la palabra fantasma ahí no fue sugerencia mía. Pensé en Marx, que en el Manifiesto Comunista dice un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, pero él no dice que sea un fantasma porque sea ficticio, sino porque hasta ahora ha sido presentado como una amenaza por sus enemigos. Y la idea del manifiesto, y dicho sea de paso, ese es lo único que tengo en común con el Manifiesto Comunista, la idea del manifiesto es ahora los comunistas nos vamos a presentar por nuestros propios medios, ¿no? Y entonces, claro, aquí el tema es el marxismo cultural, que es el alter ego de la derecha radical latinoamericana. Y la batalla cultural también. Y la batalla cultural contra ese marxismo. Bueno, ese actor es presentado de una manera que sí es fantasmagórica en el sentido de que no es realista, ¿no? Hay una izquierda autoritaria, intervencionista en lo económico, que atenta contra el derecho de propiedad, pero no toda la izquierda es así. Y además incluyen dentro de ese enemigo incluso a liberales, ¿no? La otra razón por la cual la palabra fantasma me pareció adecuada es porque el discurso de la derecha radical apela más a las emociones o pasiones que a la razón. Más emotivo que ir al lado raciocinio. Sí, quiere generar temor, ¿no? El marxismo cultural es un enemigo ladino que se esconde, pero es un enemigo de dimensiones poco menos que míticas, al que hay que derrotar en una batalla cultural, ¿no? Y eso me recordaba, ahí la otra acepción de fantasma que es interesante. El racionalismo contemporáneo surge más o menos al mismo tiempo en que surge la novela de terror moderna. Y había una noble francesa a la que Borges cita, si mal no recuerdo es Borges, en el prólogo a una compilación de cuentos de terror que hacen él y otro autor. Una noble francesa que decía: no creo en los fantasmas, pero me dan miedo, ¿no? Todos tenemos este lado, digamos, pulsional, de emociones que a veces no procesamos, ¿no? Y creo que la derecha radical quiere promover ese tipo de sentimientos. Por supuesto. Ahora, ya para pasar al tema de fondo, la portada. Vemos a Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Javier Milei, que es abanderado de muchos liberales y libertarios, y por supuesto Jair Bolsonaro. La pregunta que yo me hago es: ¿por qué no poner a José Antonio Kast o a otro rostro de la derecha latinoamericana, o incluso la derecha en Iberoamérica, como Santiago Abascal? ¿Por qué poner a estos personajes o dar mayor énfasis y capítulos a estos personajes? Vuelvo al punto inicial, yo no diseñé la carátula. A mí me hicieron una propuesta que acepté, pero no fue nada de eso, fue idea mía. Ahora, debo confesar que yo entiendo la lógica, porque finalmente, aunque es a través del sello Crítica es parte del grupo editorial Planeta, que es un grupo de publicaciones fundamentalmente comercial. O sea, quieren hacer una utilidad, y entiendo que una portada provocadora como esta llama la atención. Me la plantearon tal cual está en el libro,
Y claro, yo presumo que la razón por la que se prefirieron personajes peruanos es porque la gente los iba a poder identificar. Y los dos únicos que no son peruanos también pueden identificarlos. Milei y Bukele han sido parte del debate político interno e internacional en años recientes, no tanto así Kast, ¿no? Entonces, como digo, a mí me propusieron esa portada, no la modifiqué, pero creo que esa es la razón por la cual se eligieron esos personajes. No, siempre es bueno consultar porque lo primero que ve el lector, lo primero que adquiere, generalmente. Ahora sí, pasemos al primer capítulo. Usted menciona a un politólogo neerlandés. Y este autor menciona que hay 3 características de la derecha radical. El nativismo, que para oídos de los oyentes puede ser un poco novedoso, pero creo que se relaciona mucho al nacionalismo. El nacionalismo étnico. El populismo y el autoritarismo. ¿Cree que este politólogo neerlandés se queda corto o hay que establecer los 3 parámetros iniciales como para abarcar a toda la derecha radical? Lo que pasa es que, a ver, algunos incluso cuestionan que esté usando el término derecha. Y yo estoy de acuerdo en que los términos derecha e izquierda no son, digamos, tan exhaustivos para entender las líneas divisorias en la política contemporánea como solían serlo hace medio siglo. Pero hay 2 razones por las cuales uso el término derecha y específicamente derecha radical. Uno, porque aquellos de quienes hablo se autodefinen como de derecha, no rehuyen el término. Y 2, porque es el término que usa el autor más citado en esta literatura. Yo no entro tanto al debate conceptual. Hay todo un debate sobre los usos del término populismo, porque Casmud habla de derecha populista radical. Simplemente tomo la definición de él como definición consensuada, pero hay que tener en cuenta que él no pensó en América Latina cuando acuñó esos términos. Él tenía en mente la derecha populista radical fundamentalmente europea. Como Marine Le Pen. Como Marine Le Pen. Nigel Farage, me parece que en Reino Unido. Sí, o el Partido por la Libertad de su propio país que ahora ha llegado al gobierno finalmente, ¿no? Yo creo que aplica América Latina con algunos matices. Por ejemplo, el que tú hacías. Cuando ellos hablan de nativismo, básicamente ahí de lo que están hablando es del tema de la inmigración procedente de países que son culturalmente distintos a la mayoría de la población del país receptor. Para decirlo con claridad, son migrantes que no hablan la misma lengua, no tienen la misma religión ni el mismo color de piel. Y que habitualmente son de menor nivel de educación comparado con la población del país receptor, menor nivel de educación formal y menor nivel de ingresos. El tema migratorio no ha sido un tema tan relevante para la derecha radical latinoamericana, por ejemplo, ¿no? Tal vez con matices la migración venezolana, creo que es la única que a grandes cifras llegó a Perú, más de 1 millón. Pero fíjate en lo que acabo de decir para que veas la diferencia con los venezolanos, ¿no? Tienen la misma religión que la gran mayoría de los peruanos. De hecho, tienen la misma composición religiosa. Una mayoría católica y una minoría creciente evangélica, ¿no? Hablan la misma lengua. Fuimos liberados por, bueno, uno de nuestros libertadores es Bolívar, Simón, ¿no? Bolívar. Que era venezolano. Bueno, hoy sería considerado venezolano, pero proviene de lo que hoy es Venezuela, quiero decir. Tenemos una historia común. En el caso de los venezolanos, además, su nivel, porque algunos dicen no es un odio al inmigrante, es aporofobia, creo que es el término, es el inmigrante con menor nivel de educación formal y habitualmente asociado a eso menor nivel de ingresos. Es un inmigrante pobre comparado con la población nativa. Eso no tampoco ocurre necesariamente con los venezolanos, ¿no? Suelen tener un nivel de educación formal un poco mayor que el promedio del país receptor. E incluso si hablamos del racismo que impera entre las élites latinoamericanas, una parte importante de los inmigrantes venezolanos son de tez clara, digamos. Entonces, no generan el mismo tipo de respuesta política que generan en países desarrollados y tampoco son tantos como proporción de la población
local, del país receptor. Y tampoco creo que es un factor determinante para ganar elecciones, porque No. yo me imagino el Brexit cuando se mencionaba que estos inmigrantes iban a causar pérdidas de empleo, me imagino a Giorgia Meloni o incluso al mismo Santiago Abascal, que no se tenía que recibir ni siquiera refugiados de Ucrania. Ni siquiera refugiados de Ucrania. Eso fue un motivo de discusión dentro del propio Vox, ¿no? Porque las bases locales no querían recibir refugiados ucranianos contra la posición del liderazgo nacional de Vox, ¿no? Que decía que ellos sí eran auténticos refugiados porque eran blancos y cristianos. Bueno, los soldados rusos que los obligaron a convertirse en refugiados también eran blancos y cristianos. Eso demuestra qué tan poco relevante son esas categorías. Pero eso lo pone en un tuit un dirigente de Vox. Ahora, el tema de la migración no es tan importante cuando hablamos de nativismo, pero el nativismo tiene otro componente fundamental que es nacionalismo étnico. Eso sí tiene cierto peso aquí. Tú mencionabas a Kast, el candidato de la derecha radical a la presidencia de Chile. Kast tenía un discurso muy crítico del Perú y de Bolivia. Y acá la derecha parece no haber leído su plan de gobierno. Poner una frontera al norte por Arica y Tacna. Claro, él decía la razón por la que los venezolanos llegan hasta Chile, porque él está en contra de esa migración, es porque ni Bolivia ni Perú controlan sus fronteras. Y uno dice, pero si por el Perú no han pasado grandes flujos de inmigrantes indocumentados venezolanos con dirección a Chile. Lo que criticaba Kast a Perú es que Perú no los había detenido en la frontera con Ecuador o en la frontera entre Perú y Bolivia. O sea, criticaba a Perú porque transitaban por territorio peruano hacia Bolivia y desde Bolivia entraban a Chile. Y esa es la razón por la que yo afirmo que los partidos de derecha radical no son necesariamente aliados entre sí, porque su fundamento ideológico es el nacionalismo étnico. Los nacionalistas étnicos rusos y ucranianos son ambos habitualmente de derecha radical, pero son enemigos existenciales, ¿no? Porque finalmente no importa la ideología, importa si eres de mi grupo étnico o no. Y uno incluso podría decir en el caso de Ucrania y Rusia, son pueblos con culturas muy similares y siglos de historia compartida, pero aún así los grupos radicales de derecha en ambos casos ven al otro como enemigo. Sí, también es crítico de Huntington cuando habla de choques de civilizaciones, porque si comparten una historia o una etnia en común, es menos probable de que haya algún conflicto o algún problema entre ambas naciones, pero no se ejemplifica muy bien en el caso ruso-ucraniano. Claro, él habla de civilizaciones y cuando las define, las asocia habitualmente, no siempre, pero habitualmente con grupos religiosos. La civilización occidental es un poco más amplia, pero la asocia al cristianismo, y fundamentalmente al protestante, pero también incluye al catolicismo en parte, pero sí habla de la civilización, si no me equivoco el término es eslavo-ortodoxa, y ahí en teoría abarca a ucranianos y rusos, ¿no? Y él dice explícitamente en su libro que si como él sostiene la civilización, la identidad civilizatoria es lo que importa en la política contemporánea y en el futuro, la probabilidad de guerra entre Rusia y Ucrania debía ser ínfima. Lo dice explícitamente y como queda claro ahora, eso no era cierto. Dicho sea de paso, el tema es que a medida que se van resolviendo ciertos conflictos, las identidades que están a la base de nuevos conflictos van cambiando. Por ejemplo, cuando el enfrentamiento en el subcontinente indio era entre musulmanes e hindúes, fundamental, aunque no exclusivamente, podías ver a musulmanes cerrar filas contra una amenaza común. Cuando desaparece la amenaza común porque Pakistán se separa como un estado independiente de mayoría musulmana de la India, de pronto surge la división entre Pakistán Oriental y Pakistán Occidental. Los dos eran mayoritariamente musulmanes suníes, pero de pronto eso ya no era importante. Eso era importante cuando tenías a la religión hindú como alter ego. Ahora era más importante el hecho de que el poder se concentraba en Pakistán Occidental en detrimento de Pakistán Oriental, que lingüísticamente hablaba una lengua que se hablaba en la India, pero no en el resto de Pakistán,
que comparativamente era más pobre que el Pakistán occidental y termina convirtiéndose en un nuevo país, ¿no? Entonces la teoría de Samuel Huntington no tiene tanta coherencia con la realidad, al menos en el bloque del este. Yo diría que en general. En general. La idea de que las identidades civilizatorias eran las identidades que iban a crear las divisiones políticas del futuro, creo que no ha sobrevivido al propio Huntington. Veamos algo tan elemental como lo siguiente. Los países de Oriente Medio en su gran mayoría son de población árabe musulmana. En los términos de Huntington deberían estar haciendo algo sustantivo en favor de los palestinos. No lo están haciendo. Países latinoamericanos han hecho más por los palestinos que virtualmente cualquier país árabe. Ningún país árabe que tenía relaciones diplomáticas con Israel las rompió. Colombia y Bolivia sí. Ningún país árabe se ha sumado a la causa presentada por Sudáfrica, digamos, como país que quiere intervenir en el proceso por genocidio contra Israel. Colombia, México, Nicaragua sí lo han hecho. O sea, los que deberían, según Huntington, estar apoyando a los palestinos son los pueblos de Oriente Medio. Y claro, los pueblos tienen simpatía por los palestinos, pero sus gobiernos hacen sus propios cálculos políticos o económicos y el tema palestino no es fundamental para ellos. En efecto, y justo retomaremos ese tema más adelante. Pero ya para ir cerrando el primer episodio o el primer capítulo, usted menciona el término marxismo cultural. Y a continuación, en el párrafo siguiente, dice por qué no es congruente hablar de un marxismo cultural como una izquierda unificada o una amenaza soviética como en la Guerra Fría. ¿Cómo así? A ver, ¿ellos qué dicen sobre el marxismo? Muchos dirían ganaron la Guerra Fría, celébrenlo. No, ellos dicen que en realidad eso es una representación equivocada de lo que fue el fin de la Guerra Fría. Lo que cayó fue el viejo marxismo basado en el principio de la lucha de clases como motor de la historia. Pero el marxismo resurgió bajo un nuevo ropaje, el marxismo cultural, lo que reemplazaría las identidades de clase como base de la organización política serían otro tipo de identidades más de corte social o cultural, como identidades étnicas, identidad de género, orientación sexual. Yo no conozco un solo marxista que se autodefina como marxista cultural en ese sentido. Ninguno. Ellos atribuyen eso a autores específicos, pero, por ejemplo, cuando lo atribuyen a Foucault, Foucault no se definía en lo absoluto como marxista, ¿no? Tal vez los únicos que nombran que podrían caer en una categoría parecida a la que ellos mencionan son Mouffe y Laclau, ¿no? Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, pero ellos tampoco se definían como marxistas culturales. Y aquí se le atribuye al marxismo cultural cosas como la reivindicación de los derechos de minorías sexuales. Históricamente eso tiene mucho más que ver con el liberalismo que con el marxismo. El primer país comunista que aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo fue Cuba en 2022. Hace 2 años apenas. Hace 2 años, y por referendo, ¿no? No se habría atrevido probablemente el régimen, pese a ser una dictadura, a hacerlo de otra manera. Y por el pasado también, porque tengo entendido que Fidel Castro, junto al Che Guevara, había construido campos de concentración. Eran homofóbicos. Están los casos de disidentes que eran básicamente reprimidos, no solo por ser disidentes, sino por su orientación sexual. Reinaldo Arenas, si mal no recuerdo, es un ejemplo, ¿no? Incluso cuando uno se remite al marxismo de la primera etapa de la Unión Soviética, sí, la Unión Soviética fue el primer país del mundo, por lo menos en el sistema internacional contemporáneo, en tener una mujer ministro, Alexandra Kollontai. Y cuando Alexandra Kollontai defendía la igualdad de derechos para hombres y mujeres, Lenin, que en ese entonces era el primus inter pares del régimen, Lenin estaba a favor de la igualdad de derechos de la mujer. Uno sí puede asociar el marxismo a ciertas corrientes feministas. Pero cuando Alexandra Kollontai le habla de los derechos de los homosexuales, Lenin dice rotundamente que no.
Eso no fue parte de la agenda marxista nunca antes de las últimas décadas, y en las últimas décadas no es el marxismo quien levanta en lo esencial las banderas del movimiento LGTBI+, ¿no? Pero me parece que Simone de Beauvoir sí había comulgado, creo que con el maoísmo, una rama del marxismo, y lo quería juntar o al menos contribuir a la corriente feminista. Sí, pero, a ver, por eso dije, sí hay una corriente feminista marxista, importante además, ¿no? Pero por eso decía que donde no es cierta la asociación con el marxismo es en el tema de las minorías sexuales. La propia Simone de Beauvoir no escribe tanto sobre tema de movimiento LGTBI, escribe sobre, su libro se llama El segundo sexo, referido a las mujeres, por oposición al primero, que es el sexo masculino, y es que el que establece el estándar con base en el cual se juzga a la mujer como deficiente. O sea, no es casual el término segundo sexo, hace alusión a cómo en la visión patriarcal de la historia se habla de hombre en lugar de humanidad, no por accidente, porque se considera que la identidad masculina, sobre todo de los hombres poderosos, es el estándar a partir del cual, o en contraste con el cual, se definen como deficientes otras identidades, ¿no? Por supuesto. Entonces, a modo de resumen, no se puede concebir un marxismo cultural o una izquierda unificada, primero por los gobiernos que al menos hay en América Latina y se consideran de izquierdas. Hay uno abiertamente autoritario y otros más o menos democráticos, porque incluso en el propio feminismo, en la propia comunidad LGTB, hay varias facciones que no se reconcilian fácilmente. Y tercero, porque no buscan exactamente lo mismo en una sociedad como la utopía soviética, sino más bien una agenda progresista, con los derechos humanos, más gradual. Sí. Sí, el único gobierno actual de la región que puede caer en algo parecido a esa visión de la derecha radical tal vez sea el de Boric, ¿no? Porque Boric sí habla de una política exterior feminista y sí defiende derechos de minorías sexuales. Pero, por ejemplo, Venezuela, el gobierno es, bueno, hubo un ala del movimiento LGTBI más que se proclamaba bolivariana, pero eso fue en los primeros años del chavismo. Para efectos prácticos, un movimiento como lo ha sido históricamente la Revolución Cubana y también Nicaragua, no solo autoritario, sino homofóbico en buena medida. Y si acaso con quien hace alianza hoy en día Maduro en Venezuela, precisamente por las críticas que recibe de la jerarquía católica, es con algunas, no todas, pero con algunas iglesias evangélicas, ¿no? Si gana Sheinbaum en México, como parece probable, tal vez México vaya en esa dirección. México también dice tener una política exterior feminista, pero cuando uno ve en qué se manifiesta eso en términos prácticos, en realidad hay muy poco detrás. México sigue siendo uno de los países con tasas de feminicidio más altas de la región y el mundo. Además, sorprendió el apoyo de López Obrador al autogolpe de Pedro Castillo en 7 de diciembre. Entonces, no sé qué tan feminista puede ser su política exterior. Bueno, las feministas dirían que son demócratas en su gran mayoría, pero no todas, por lo menos hablando de democracia representativa. Y sí, digamos, lo que dijo, eso es un tema interesante porque muestra los límites del discurso de López Obrador. López Obrador tenía una crítica legítima que pudo haber esgrimido contra Dina Boluarte. No el origen de su gobierno, que en mi opinión sí fue constitucional, porque Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado, ¿no? Sino porque también se requería gobernar de acuerdo a la Constitución y a la ley en el marco de una democracia representativa para ser parte de la Alianza del Pacífico. Es el artículo 2, si no me equivoco, del acuerdo constitutivo de la Alianza del Pacífico. ¿Por qué no invoca ese artículo López Obrador? Sencillamente porque si invoca ese artículo, eso también era un boomerang. Su gobierno tiene tasas de homicidios muy altas, tasas de desaparición de personas muy altas,
es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Y al igual que Perú, está en un régimen híbrido de color amarillo. Aparece como híbrido en la clasificación, creo que todavía está como, me parece que está como democracia deficiente. Democracia deficiente, pero en todo caso es una democracia con serios problemas. Y como no puede ir por ahí, porque eso rebotaría en su contra, lo que termina haciendo es inventando un golpe de Estado contra Castillo que jamás existió y negando el golpe de Estado que Pedro Castillo intentó, provocar, ¿no? Pero bueno, el tema es que mencionaba México en el sentido de que México tampoco es un ejemplo de lo que estos autores llamarían marxismo cultural, ¿no? Y nuevamente evidencia que hay varias vertientes dentro de la izquierda como para no unificarla en una sola amenaza. Sí. Ahora, muy bien, pasemos al Foro de Madrid, su segundo capítulo. Cuando llegan los representantes a Perú, 3 partidos firman la Carta de Madrid. Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular. Es decir, una derecha. No sé si los partidos, pero dirigentes de esos partidos. Y congresistas también. Y congresistas de los 3 partidos, sí. Es decir, la derecha conservadora, la derecha fujimorista y, en teoría, quienes querían candidatearse como la derecha liberal. ¿Cómo se puede comprender esta convivencia entre libertarios, liberales, bueno, entre comillas liberales y conservadores aquí en Perú, cuando llegó el Foro Disenso? Bueno, porque nuestros presuntos liberales muchas veces, salvo el mercado, no quieren nada libre realmente, ¿no? Veamos la agenda de la que hablaba Milei antes de ser político. Siempre estuvo contra el aborto, a diferencia de otros liberales, que creen que la mujer tiene derecho a decidir en torno a la materia. Pero en lo que sí era consecuente, como buen libertario incluso, era mercado de órganos. El principio fundamental que comparten todos los liberales es sobre su cuerpo y sobre su mente el individuo es soberano. Bueno, no es el único, pero ese es un principio fundamental. Y lo sacó de Murray Rothbard, hacia una nueva libertad, el manifiesto libertario, la venta de órganos. Claro, Rothbard no solo habla de venta de órganos, Rothbard habla de venta de niños. Los padres, el derecho de tutela debe ser entendido como un derecho de propiedad que, como todo derecho de propiedad, puede ser transferido por una cantidad de dinero, ¿no? Milei hablaba de esa posibilidad antes de meterse en política. Cuando se mete en política cambia el discurso. Y eso es lo que yo le, critico a Milei. De su agenda libertaria no ha quedado nada. Por eso puedes vender órganos, porque tu cuerpo es tuyo y de nadie más. Por eso puedes consumir drogas que ahora son ilegales. Él dice, mientras tú te hagas cargo de las consecuencias y no pidas al Estado que te dé tratamiento cuando te enganches, te vuelvas adicto, yo no tengo problema con lo que tú consumas, lo dice explícitamente. Bueno, veamos esos 3 ejemplos. Matrimonio entre personas del mismo sexo. También. Dice, es un contrato entre privados. Los privados, mientras no afecten a terceros, pueden firmar los contratos 2 individuos que crean conveniente. ¿Cuál de esos principios aceptan nuestros presuntos liberales? No todos aceptan el matrimonio entre personas del mismo sexo, algunos sí, otros no. ¿Quién en el Perú hace, o la eutanasia, dicho sea de paso también, ¿no? Sí, el caso de Ana Estrada evidenció su clara oposición. Claro, ¿quién aquí está a favor de la eutanasia? O sea, el derecho al suicidio asistido, por no hablar del derecho al suicidio por propia mano, la legalización de drogas que ahora están penadas, su consumo está penado por ley, la venta de órganos, la venta de niños, ¿no? Yo esto último no estoy de acuerdo con que sea intrínseco del ideario liberal, dicho sea de paso, es del ideario libertario, pero Milei se dice libertario, ¿no? Liberal libertario. Libertario, se presentaba así en los debates. Pero digamos, ¿quién de esos partidos apoya esa agenda? Ninguno. Aquí en ¿no? Perú, ninguno, sí, desafortunadamente. Entonces se puede decir que la derecha peruana firma la Carta de Madrid, no porque comulgan en sus ideas, pero porque tienen una amenaza hacia Perú Libre, Pedro Castillo, y defienden el modelo económico y la Constitución del 93. Yo honestamente creo que sí, lo que los une es el enemigo común, no mucho más. Por ejemplo, en materia económica,
no todos los partidos de derecha radical están a favor del libre mercado, ¿no? En su momento, Bolsonaro cambió en esa materia. De hecho, tenía una agenda similar al PT de Dilma Rousseff y Lula da Silva. Bolsonaro en algún momento llamó a ejecutar, a fusilar al presidente de izquierda moderada, Fernando Henrique Cardoso, porque proponía la privatización de empresas públicas. Luego cambió. En México, el Partido Encuentro Social, un partido de base evangélica, cuando pacta con Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, para hacer una alianza electoral, sus condiciones no son en materia de política económica. Sus condiciones son en lo que es la agenda no negociable de los movimientos evangélicos conservadores. Tiene que ser 3 premisas: ser pro vida, estar en contra del aborto; ser pro familia, estar en contra de los diferentes tipos de familia; y me parece que es ser pro patria también. Bueno, pero eso es más amplio que la derecha evangélica, pero sí. Digamos, contra la perspectiva de género en la educación. Son los que hablan de ideología de género. Cuando ellos hablan de ideología, ahí hay que entender cómo la derecha radical define. Ideología es una visión distorsionada de la realidad que pretende imponerse por medios políticos. Y ellos dicen, eso es lo que hacen las feministas, eso es lo que hace la izquierda o el marxismo. No es lo que hacemos los conservadores, porque nuestra visión del mundo es verdadera. En ese sentido, no es ideológica. Ahora, de regreso a la Carta de Madrid, ¿usted cuestiona las credenciales de Santiago Abascal y de Vox como para decir que América Latina está frente a una amenaza autoritaria, populista y del retorno del comunismo? ¿Podría explicarnos por qué Vox y Santiago Abascal tal vez no son los más autorizados para hablar de Estado de Derecho y de democracia, ahora que varios integrantes de la derecha peruana lo ven como ídolos, como ejemplos a emular? Bueno, a ver, primero, tienen una actitud... primero, no pueden criticar una dictadura de su propio país. Francisco Franco. Abascal además dice, en Vox no hay posición común sobre Franco, hay quienes están a favor y hay quienes están en contra. Yo revisé algo de literatura, no hay nadie que esté en contra de la herencia franquista en Vox. Todo lo que encontré era, si acaso, favorable, incluyendo declaraciones del propio Abascal. Alguien podría decir, bueno, es historia antigua, Franco se murió el 75, si mal no recuerdo. ¿Qué pasa cuando la Comisión Europea acusa de prácticas antidemocráticas, y el Parlamento Europeo también, al gobierno húngaro de Orbán o al gobierno de Justicia y Orden, creo que era el nombre del partido oficial que perdió la última elección en Polonia, y cuando Polonia además es sancionada por una corte europea, Abascal y Vox se ponen del lado de quienes son acusados justificadamente, en mi opinión, de autoritarismo: el gobierno polaco y sobre todo el gobierno húngaro. Y también ocurrió cuando Francisco Franco fue retirado del cementerio de los caídos. Vox alzó una voz en protesta, como si estuvieran defendiendo la estadía del dictador allí, junto a los que defendieron la... Ya, pero ahí al menos tenían el argumento de que, querramos o no, Franco es una parte importante de la historia de España. Obviamente no de la España democrática. Sí es una parte importante, es una parte deplorable, pero importante. Bueno, pero en fin, había algún tipo de argumento en favor de eso que no necesariamente reivindicaba el autoritarismo de Franco. Pero yo sí creo que reivindican el autoritarismo de Franco, no paran mientes en el autoritarismo de Orbán. Abascal ha estado hace relativamente poco en Israel, un país cuyo primer ministro está acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad, y el Estado mismo está acusado de genocidio. En el caso de América Latina, uno de los nuevos aliados de la derecha radical, no tenía una definición ideológica tan clara cuando llegó al gobierno, pero ha empezado a participar en eventos de la derecha radical americana, es el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ¿no? Bukele es ya un gobernante autoritario, en mi opinión. Cuando uno ve, no es una fuente de izquierda, el índice de democracia de la revista The Economist, el país que más puestos ha perdido en años recientes es en América Latina, es dentro de ese índice, El Salvador. El Salvador de Bukele.
Y además, el The Economist ya no lo considera un régimen democrático. Y sin embargo, con ese autoritarismo no tienen problemas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que y veamos el caso de Milei cuando se trata de criticar, digamos, conductas autoritarias de sus aliados, como el intento de poco menos que golpe de Estado de Trump 2020, ¿no? Lo único en lo que tomaron una posición clara fue para condenar a los militantes de su partido, de su aliado en Brasil, Bolsonaro, cuando toman por asalto los 3 poderes del Estado, por lo menos el local de los 3 poderes del Estado. Bueno, no el Palacio de Gobierno, pero sí la sede del Tribunal Supremo, creo, o del Poder Judicial, y la sede del Congreso, pero en ese mismo pronunciamiento, en el que solo dedica un par de líneas a condenar lo ocurrido, y no veo cómo no podían hacerlo. Los tipos hacían el saludo nazi ante cuarteles militares pidiendo un golpe de Estado antes de tomar por asalto la sede de poderes del Estado. O sea, no había forma de defender eso. Al menos no si eres demócrata o dices serlo. Pero salvo un par de líneas sobre eso, el resto del texto se dedica a criticar a la izquierda, diciendo cosas tan absurdas, tan pueriles, como que si eres de izquierda eres intrínsecamente inmoral. Lo insinúan abiertamente, ¿no? A mí me sorprende la intervención cada vez más creciente de Vox en el país. Hace unos 5 meses, Rocío Monasterio estuvo en un evento en La Molina para hablar sobre la amenaza del comunismo. Un diputado de Vox dijo que votaron 40,000 muertos en las elecciones generales del 21. Keiko Fujimori apareció en un evento de Vox dando unas palabras en 2022, cuando Javier Milei todavía era diputado. Entonces, si no es la agenda del Estado de Derecho, y mucho menos es la prevalencia de la democracia, ¿qué hace Vox en Perú o en América Latina? ¿O cuál es su fin político? Bueno, defender a sus aliados y combatir a sus enemigos, básicamente. Veamos el caso de Dina Boluarte. Como acabas de mencionar, y está mencionado en el libro, un diputado de Vox en el Parlamento español dijo que hubo fraude en las elecciones generales de 2021 y que una muestra de eso, que nunca demostró, pero lo afirmó como si fuera un hecho, digamos, comprobado, era que habían votado 40,000 muertos, ¿no? Cosa que no había ocurrido. ¿Con qué autoridad moral alguien que dice que Pedro Castillo fue elegido con fraude después defiende la constitucionalidad del gobierno de Dina Boluarte, que fue elegida en la misma plancha presidencial que Pedro Castillo? Ahora, que la izquierda también tiene doble moral en muchas ocasiones en temas políticos, es cierto. Mi punto es que esa es una acusación que se puede formular en múltiples direcciones. No es que la derecha no tenga ese problema y solo lo tenga la izquierda. El Foro de Sao Paulo, el alter ego, el Foro de Madrid, cuando habla de la guerra de Ucrania, en ningún momento menciona que Rusia invadió y anexó, contraviniendo el derecho internacional, y de hecho Lula da Silva se abstuvo en condenar a Rusia enérgicamente. Sí. Brasil votó para deplorar lo hecho por Rusia en la Asamblea General de la ONU, pero eso fue básicamente lo único que hizo. Ahora, fue lo único que hicieron la mayoría de gobiernos en América Latina, incluso de derecha. Pero sí, Brasil tuvo una actitud que ponía en la misma... A ver, yo sí creo que la OTAN jamás debió invitar a Ucrania a formar parte de la organización y que eso fue una provocación innecesaria, y que si decidiste invitar a Ucrania a formar parte de la OTAN, debiste integrarla inmediatamente o darle garantías de seguridad durante el periodo de transición. Pero decir Ucrania se integrará en un futuro nunca bien definido, abría la ventana de oportunidad para que entre esa declaración y la eventual integración Rusia pudiera tomar acción, como de hecho lo hizo. Entonces creo que hay provocaciones innecesarias. Creo que la OTAN mintió cuando dijo que no pretendía ampliarse, por lo menos algunos de sus líderes, ampliarse hacia el este. Nada de eso, sin embargo, cambia el hecho de que lo que hizo Putin viola, digamos, de manera flagrante el derecho internacional. El Foro de Sao Paulo habla del imperialismo norteamericano, término que yo podría usar bajo ciertas circunstancias, como donde invade países sin justificación bajo el derecho internacional, pero no hablan del imperialismo ruso, ¿no? No dicen hablan del autoritarismo de Bukele,
cosa con la que estoy de acuerdo, pero no dicen una palabra del autoritarismo de Daniel Ortega, Nicolás Maduro o el régimen cubano de Díaz-Canel, ¿no? Pero mi punto es que esa hipocresía la tienen ambos bandos, no la tiene solo la izquierda. Incluso en la boca de urna de 2021, cuando Keiko Fujimori aparecía con unas décimas por delante de Castillo, dentro de Perú Libre anunciaron fraude. Pero a las horas cuando llegaron los primeros resultados, se cambió el discurso. Lo mismo fue cuando postula la alcaldía de Lima López Aliaga. Está denunciando posibilidad de fraude antes de que cierren las urnas, cuando muestra presuntas boletas donde no estaba el nombre de su partido. La gran pregunta es cómo obtuvo él boletas de votación en pleno proceso, ¿no? Y luego habla de fraude cuando, después de un boca de urna que lo pone adelante, avanzando el conteo, pasa a segundo lugar y convoca una marcha. Y cuando finalmente es declarado ganador ya no hubo fraude, ¿no? Nuevamente, no es algo que hagan solo, un bando. Lo que sí diría es que es algo más proclive, que son más proclives a hacerlo los radicales de ambos bandos, no los moderados, porque claro, esos se perciben mutuamente como enemigos irreconciliables y entonces no consideras lícito, por mucho que haya ganado las elecciones, que tu enemigo existencial gobierne. ¿A qué se debe que la derecha radical americana, no solo de la región, sino también de Estados Unidos, declare fraude? Trump en el 20, Fujimori en el 21, Bolsonaro en el 22, mientras que la derecha radical europea, como por ejemplo las elecciones de Francia con Marine Le Pen, hayan acatado de una u otra forma el resultado. El caso de Le Pen es un caso distinto porque Francia tiene un sistema mixto, ¿no? Es presidencial, pero con un poder muy grande del primer ministro. No es ni presidencialismo puro ni semipresidencialismo. Pero en el resto de Europa hay fundamentalmente regímenes parlamentarios. ¿Por qué ahí es menos probable que se proclame fraude? Porque piensa en América Latina, no solo son regímenes presidencialistas donde la figura presidencial elegida por voto popular tiene un poder específico muy grande, sino que además suele haber segunda vuelta. Y en segunda vuelta solo hay dos candidatos. Es más fácil polarizar, ¿no? Y pretender que el triunfo del rival es el triunfo del mal, lo dijo en su momento uno de los hijos de Bolsonaro. En un sistema parlamentario la ventaja, creo, es que, no digo que esta sea la única explicación, pero es la única que se me ocurre a mí, cuando menos. En un régimen parlamentario, aún sacando una participación relativamente menor en la votación popular, puede formar parte de la coalición de gobierno, porque lo que se requiere es mayoría parlamentaria para gobernar. Y cuando nadie lo obtiene por cuenta propia, necesita hacer alianzas. Acaba de ocurrir en Países Bajos. La principal fuerza electoral, pero sin mayoría, fue el Partido de la Libertad de Geertz. Aún así no formó gobierno porque muchos se negaban a hacer alianzas si Geertz era elegido jefe de gobierno. Pero su partido forma parte de la alianza que va a gobernar Países Bajos, ¿no? Entonces, es más fácil ver como un juego de suma cero la elección en un sistema presidencial donde además hay segunda vuelta, que en un sistema parlamentario donde incluso con una votación pequeña puedes formar parte de la coalición de gobierno. Pasemos al tercer capítulo, Javier Milei, probablemente el más querido por la derecha en teoría liberal y libertaria. Usted dice en las primeras páginas de su libro que probablemente Javier Milei sea la única excepción cuando se habla de nacionalismo, porque él no reivindica la raza argentina o Argentina superior frente a los vecinos de América Latina, pero sí comparte el populismo y no sé en qué medida el autoritarismo. A ver, en cuanto al populismo, lo dice su mentor ideológico, Murray Rothbard, que era importante juntarse con la derecha. Con la derecha conservadora. Sí, y renunciar tal vez a algunos principios sociales y políticos en favor de los beneficios económicos, la agenda económica. Sí, y además dice, lo que yo busco es una agenda populista de derecha. ¿Qué cosa es más populista que la casta? El país se divide entre el pueblo, de cuya voluntad es expresión químicamente pura, el líder populista,
y la casta. Dicho sea de paso, el populismo de izquierda hace lo mismo. El término la casta lo usaba en España Pablo Iglesias, ¿no? de Podemos. Eso es populista. El autoritarismo, a ver, Casmut no solo habla de crear un régimen autoritario, también habla de la postulación de la obediencia debida a la autoridad, el orden por sobre otros valores. Yo sí creo que ahí Milei en general es alguien que rompe el molde, ¿no? Mi crítica a Milei va más bien por el lado de que no es un genuino liberal, que como muchos, o libertario, perdón, ¿no? Porque entre libertarios y liberales puede haber algunas diferencias. Los liberales muchas veces sí aceptan la idea de fallas de mercado que puedan justificar una intervención del Estado en la economía. Algunos libertarios no aceptan eso, como Milei. Pero recuerda lo que decía, ¿no? Que apoyaba a Milei antes de estar en política. No decía que estaba a favor de la venta de niños, pero dijo que era un tema que merecía ser debatido. Estaba a favor de la legalización de las drogas, legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, presumiblemente también de la adopción homoparental, del suicidio y del suicidio asistido. Todo eso desapareció de su agenda cuando decide ser candidato a la presidencia y aliarse con una persona tan conservadora como su actual vicepresidenta. De hecho, ¿no? La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lejos de permitir la comercialización, al menos regulada, de las drogas, está siendo implacable frente a esta banda o estos comerciantes pequeños. Y su vicepresidenta, como usted lo dijo, Victoria Villarroel, exalta, ¿no?, la figura del militar, la figura evangélica, conservadora. Entonces tuvo que renunciar Milei. ¿Y qué libertario? O sea, ¿qué cosa peor para un libertario? No solo que el Estado intervenga en la economía, sino aunque eso no lo hizo tanto la dictadura militar, en realidad fue relativamente liberal en política económica, probablemente por eso la apoya, ¿no? En buen romance, porque básicamente le lava la cara cada vez que puede. Sino negar las violaciones a derechos humanos que perpetraron los militares, diciendo que la cifra de muertos era menos de un tercio de la cifra de la comisión cerca que de los presidió Ernesto Sábato. 8.700, sí. En su debate presidencial lo resaltó nuevamente. Sí, y además restó responsabilidad a los militares por, en general, la represión, no solo el número, sino que dijo, bueno, combatían a grupos terroristas delincuenciales. Como los montoneros. Sí, los montoneros, el otro grupo, el ERP, ya prácticamente había desaparecido cuando los militares llegan al gobierno. Los montoneros estaban en vías de extinción, era un grupo bastante menor, ¿no? Entonces, y además eran grupos terroristas al margen de la ley. Tú eres el Estado, o por lo menos los militares representaban al Estado, tú estás sometido a reglas distintas de juego, ¿no? Para eso deben ser ellos castigados por los que hicieron, pero castigados dentro de la ley, ¿no? Entonces, yo no veo lo libertario en Milei. Dicho de paso, ni siquiera en materia de política económica. Fujimori fue más consecuente, porque Milei decía que lo que le había fallado a las políticas, a los intentos liberales en materia de política económica de Macri, era que no había hecho el ajuste de un solo golpe, sino que había intentado el gradualismo y que el gradualismo no funciona. Él está intentando el gradualismo. No digo que esté mal como política, solo que digo que no es consecuente con lo que ha afirmado durante toda su vida. El tipo de cambio no ha sido liberado, todavía está siendo regulado por el gobierno, todavía no se han eliminado los subsidios a los servicios públicos del todo. Da trato diferenciado a las empresas dependiendo del monto de inversión. Los liberales dirían que el Estado no tiene que elegir ganadores, no tiene que promover empresas privadas. Y por último, algunos liberales dirían si va a tener políticas de incentivos que sean transversales. Por ejemplo, si reinviertes tus utilidades, sobre la parte de utilidades que reinvertiste, pagas una tasa menor de impuesto a la renta. Eso puede beneficiar a cualquier empresa legal. Pero él está dando beneficios a empresas que inviertan, si mal no recuerdo, $100 millones o más. O sea, es beneficios al gran capital específico, ni siquiera al capital privado pequeño, mediano, a las MIPES, ¿no? Ha intervenido para obligar a las empresas prestadoras de servicios de salud
privado y sobre todo proveedoras de seguro de salud privado, las está demandando y les ha exigido reducir sus tarifas y no volver a elevarlas por encima del nivel de la inflación. Al igual que Mauricio Macri en su gobierno. Sí, pero él dijo que no iba a hacer eso. O sea, para empezar, él dice que no cree que exista tal cosa como fallas de mercado. ¿Qué cosa sería una falla de mercado? La colusión en un mercado oligopólico como el de empresas que proveen seguros de salud. La concertación entre esas pocas empresas sería una falla de mercado, de esas que él dice que no existen y que si existen es por una mala regulación pública. Bueno, él está interviniendo para obligarlas a reducir tarifas, asumiendo, las está acusando explícitamente su gobierno, no él personalmente, de colusión, de que han concertado tarifas. Eso es algo que claramente dijo que no iba a hacer, porque además el problema en realidad no existía. Yo no tengo problema con lo que ha hecho. Mi punto es que es todo lo contrario a lo que dijo que iba a hacer. De hecho, un colega mío, Mirko Vidal, que es politólogo de la Universidad Autónoma Ruiz de Montoya, me dijo lo siguiente: en la primera ley de bases que él propuso y que le rechazó la Cámara de Diputados, también propuso aumentar los impuestos en los cigarrillos y en algunas bebidas alcohólicas. Entonces, claro, para la derecha fue celebrada como para estar en contra de los vicios, pero si lo comparamos a su discurso libertario es más bien contraproducente. Él está a favor, o estaba antes de meterse en política, a favor de que la gente consuma heroína legalmente. Digamos, ¿por qué le haces ascos al tabaco y al vino, por ejemplo, que son mucho menos dañinos que la heroína? Nuevamente, yo no tengo problema en principio con la idea de que hay que desincentivar el consumo de sustancias que siendo legales son dañinas, por lo menos consumidas en exceso. Mi punto es que eso no es lo que ha sostenido a lo largo de toda su trayectoria profesional y buena parte de su carrera política. Sí, a mí me sorprende que incluso liberales argentinos como Ricardo López Murphy, Antonella Martí o América Latina como Gloria Álvarez condenen a Milei. O sea, no la acompañen, sino que lo vean con cierta hostilidad porque su secretario de Cultura en el evento de Vox hace una semana dijo que tenía que revisarse el aborto, el matrimonio igualitario o hasta el divorcio para recuperar lo que él llamó valores tradicionales. Es decir, que no son liberales bajo ninguna acepción del término. Yo admito que el tema del aborto es más discutible, aunque habría que decir que el mentor ideológico de Milei, Murray Rothbard, no niega que el feto pueda ser considerado vida humana. Lo que dice es que no hay un derecho universal a la vida, hay un derecho a una vida independiente y que el feto no puede vivir separado del cuerpo de la madre y que entonces, lo dice con este término, es un parásito de la madre y la madre tiene derecho a prescindir, expulsar, sí, dice, ese parásito. Murray Rothbard dice que el feto violó el principio de no agresión y al estar en el cuerpo de la mujer tiene perfectamente el derecho de continuar o deshacerse de él. Claro, lo cual es francamente absurdo porque el feto existe porque la mujer tuvo... depende de las circunstancias en que haya sido concebido, pero a veces puede ser el caso que la mujer haya decidido embarazarse y haya cambiado de opinión, lo cual es legítimo. Pero en ese caso no puedes decir que el feto haya hecho algo en tu contra. El feto está ahí por una decisión tuya, ¿no? No puede haber violado el principio de no agresión, pero bueno. El tema es que Murray Rothbard mismo luego va a decir que algunas ideas libertarias, no me acuerdo cuál es el término que utiliza, pero es muy crítico y que son un obstáculo para la alianza con sectores conservadores. Bueno, las ideas libertarias de Rothbard, del primer Rothbard, esas son las ideas disparatadas que ningún conservador aceptaría, ¿no? A rasgos generales, para concluir el capítulo de Milei, es que si bien en materia económica todavía tiene a flote algunas reformas de mercado y sobre todo con la finalidad de reducir el aparato gubernamental, porque cuando llegó encontró 24 ministerios, en la actualidad son 8, es que no va más allá de lo económico. Es decir, repite un discurso conservador,
probablemente por influencia de Victoria Villarroel o probablemente por la estrategia misma de Murray Rothbard en asociarse con la derecha. Así que la crítica sería, no es un liberal, o más bien encarnaría, según palabras en The Economist, a un populista de derecha. O The Time, cuando apareció en su portada hace... Su conducta política no es la de un libertario en lo absoluto. Eso sí me atrevo a decirlo sin miedo a críticas, a funas. Y a ver, yo soy crítico del pensamiento libertario, pero mi punto no es que critique a Milei por ser libertario. Lo critico porque en realidad no lo es. O sea, no es lo que dice ser, pero además dentro de la tradición libertaria, como lo conversábamos antes de empezar la entrevista, hay gente como creo que se llama Juan Ramón, ¿no? Ramón Rayo. Juan Ramón Rayo, que es bastante más ilustrada que Milei, ¿no? O sea, mi punto no es en ese sentido, en principio, aunque soy crítico de la tradición libertaria, mis críticas a Milei no son porque sea libertario, porque no formulo ese mismo tipo de críticas contra un libertario que sí me merece respeto intelectual como Rayo. Las formulo contra Milei, que voy a ser duro, pero honestamente, ideológicamente es un farsante. O sea, cambia de posición, de acuerdo. Y sigue gritando viva la libertad, carajo, cuando lo acabas de citar a su... creo que era el ministro, secretario de culto. Nuevamente, sí concibo la posibilidad de que un liberal tenga reparos morales frente al aborto. Por ahí no lo critico. Pero, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo es liberal por antonomasia. Para la tradición secular, dentro de la cual se inscribe el liberalismo, el matrimonio no es un sacramento como para la Iglesia Católica, es un contrato entre privados. Y mientras no afecten a terceros, los privados tienen derecho, y mientras lo hagan en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, los agentes privados tienen pleno derecho a firmar los contratos que crean conveniente. Eso es liberalismo 101, como dicen en Estados Unidos, ¿no? O sea, lo más básico del liberalismo. Y sectores del gobierno de Milei están en contra de eso. Uno se imagina que Milei, al ser autoproclamado libertario, se juntaría con el Partido Libertario de España, o al menos con el Partido Popular, que intenta ser más democrático. Pero lejos de juntarse con estos dos partidos, o Ciudadanos incluso, se va con Vox. Sí, que no solo tiene una figura como Abascal de líder máximo, sino que tiene líderes como Tersch, que es hijo de un líder nazi. Y uno dirá, bueno, él no es culpable de lo que hizo su padre. Pero sus ideas no se distancian tanto de las de su padre. Él es el que hablaba de la importancia de que los refugiados ucranianos fueran blancos. O sea, tiene un discurso cercano al supremacismo blanco, y el fascismo era una forma de supremacismo blanco, ¿no? Claro, lo que pasa es que Hitler no hablaba de los blancos en general, solo de los arios. De hecho, Hitler, en Mi lucha, hablando de ucranianos y rusos, los llama a los eslavos en general los llama una raza de tipo inferior. Y ahí uno se da cuenta de qué tan relativo es esto de ser blanco. Parece obvio porque la tez es lo que determina. Bueno, para Hitler, rusos y ucranianos no eran el tipo de blanco correcto. Pero Tersch sí los reivindica por ser blancos a los ucranianos, ¿no? O sea, un tipo que tiene un discurso que raya en el supremacismo racial es líder de Vox, ¿no? Ahora pasemos al cuarto capítulo, que creo que abarca las contradicciones de la derecha radical. ¿Por qué la derecha radical no es capaz de condenar a sus propias dictaduras? Aquí en Perú reivindican a Fujimori, en Chile a Pinochet, en Brasil a los casi 20 años que hubo de dictadura militar, y en el caso de España a Francisco Franco. En honor a la verdad, no toda la derecha radical es así, pero sí buena parte, ¿no? Probablemente una clara mayoría. Pero ahí entra a tallar un factor que yo no sé qué tanto peso concederle. Derecha e izquierda radical, cuando se les acusa de abusos de poder, su primera respuesta suele ser negarlo, pero su respuesta siguiente es ellos nos harían lo mismo. Y claro, cuando uno ve, por ejemplo, el caso de Perú, podría decirse que hay un buen elemento de verdad ahí, ¿no? Pedro Castillo desde la izquierda, bueno, si eso fue izquierda, en fin, no sé qué fue ese gobierno, no adoptó ninguna política progresista, creo que sí podemos decir eso.
Pero en fin, fue un gobierno desastroso, al margen de cuál haya sido su ideología. Pero cuando Pedro Castillo intenta un golpe de Estado, lo que alega es que había una oposición obstruccionista que nunca reconoció su triunfo, que fue legítimo en mi opinión. Yo no voté por él, pero tampoco por Keiko. Pero creo que su triunfo fue legítimo y no hay prueba de lo contrario, y que quiso vacarlo desde el primer día. Nada de eso es falso, pero en mi opinión eso no justifica su intento de golpe. Y además, cuando su intento de golpe fracasa, el gobierno que, en mi opinión, asume constitucionalmente, el de Dina Boluarte, en alianza con la mayoría del Congreso, empieza a tener una conducta crecientemente autoritaria, y lo revela el último índice de democracia de la revista Economist, que ya ni siquiera nos califica como democracia deficiente, sino como régimen híbrido, donde claramente están intentando apoderarse de otros poderes del Estado. Entonces, esa es la paradoja aquí, que las dos partes dicen lo mismo y probablemente en parte tengan razón. En nuestra posición ellos harían lo mismo. Por eso para mí los radicales son preocupantes, vengan de cualquiera de los dos extremos, ¿no? Ahora, la palabra radical para mí es problemática, porque radical es ir a la raíz de los hechos. O sea, si eres radical para resolver un problema, vas a la raíz del problema. Si eso es lo conveniente o no, depende de la naturaleza del problema. Si tú me dices frente al apartheid en Sudáfrica había que ser radical, yo diría sí. Entonces yo no digo que radical sea siempre malo, porque además se suele ver como sinónimo de extremista. Pero sí posiciones extremistas de derecha o de izquierda son problemáticas porque tienen ese potencial autoritario. Y cuando dicen el otro me haría lo mismo, bueno, el otro extremo. Pero hay una derecha liberal muchas veces o una izquierda democrática que no harían eso en el gobierno. ¿Qué otra contradicción en el corto capítulo usted menciona de la derecha radical latinoamericana? Más de uno, pero por ejemplo su actitud frente a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni está gobernando de manera bastante más mesurada de lo que muchos hubieran esperado y dentro del ámbito de la democracia representativa, ¿no? Y en coalición también. Y en coalición, claro. En el libro digo eso, que esa era una posibilidad porque, entre otras razones, esa conducta era necesaria para recibir los fondos de recuperación de la Unión Europea. Italia iba a ser el mayor receptor de toda Europa de fondos, digamos, para la recuperación post-COVID. Tiene que gobernar en un país con tribunales independientes, tiene que hacer coalición para gobernar, no tiene mayoría propia. Todo eso, digamos, la inducía hacia posiciones más moderadas y de hecho las ha tenido. Pero negaban algo tan elemental como que ella viene de una tradición fascista, de la cual no necesariamente se arrepiente. Reivindicó en su momento a Mussolini, venía del movimiento social italiano, su partido, Hermanos de Italia, sigue teniendo el mismo símbolo del movimiento social italiano, que eran los herederos de Mussolini en la Italia democrática. Y el mismo saludo también, como lo dijo el PSOE en su página oficial, cuando citó a Meloni. Sí, o sea, y entonces pretenden presentar a Meloni como algo cercano a una verdadera tradición liberal y dicen que Merkel es socialdemócrata, porque claro, si quieres ubicar a Meloni en la tradición liberal, a Merkel hay que correr a la izquierda, no hay otra forma, ¿no? La democracia cristiana alemana es socialdemócrata e intervencionista. O cosas como: ¿dónde están las feministas que no celebran el triunfo de Meloni? Ah, verdad, solo cuando la mujer es de izquierda vale. Ninguna feminista, o sea, las feministas sí en general están a favor de que haya más mujeres en puestos de elección popular y en general en puestos de relevancia política. Pero obviamente las feministas tienen una agenda sustantiva, quieren mujeres que defiendan derechos de la mujer. Meloni está contra los derechos del movimiento LGTBI, en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, en contra de la educación con perspectiva de género. ¿Por qué una feminista tendría que apoyarla solo por el mero hecho de que es mujer? ¿No? Pero le hacían ese tipo de crítica a las feministas en torno al... Entonces, las inconsistencias, digamos, hacen más agua que sedapal, ¿no? Indudablemente. Nos quedamos cortos para el quinto y último capítulo,
Pero ya para ir cerrando esta entrevista, pasemos al ocaso peruano. En 2026 es probable de que hayan 2 candidatos que representen a los extremos, como ocurrió en 2021, o así lo señala la encuesta del IEP, cuando dice que apoya al fujimorismo un 5% del voto duro, y otros presumen que Antauro y Keiko serán los candidatos de la segunda vuelta. ¿Por qué en Perú hay un votante más receptivo de la derecha radical y también de la izquierda radical? Bueno, yo no creo que sea por razones ideológicas, ¿no? Cuando uno ve el Latinobarómetro, por ejemplo, no he visto las cifras para Perú, pero a nivel regional, cerca de la mitad de los latinoamericanos encuestados por el Latinobarómetro se ubican alrededor del centro, ¿no? Y son minoría los que están a diestra y siniestra, ¿no? Y de hecho suele haber más gente que se autodefine de derecha que gente que se autodefine de izquierda, ¿no? Entonces no parece ser la ideología. De hecho, generalmente la gran mayoría de la gente vota teniendo en cuenta preocupaciones materiales, ¿no? Y si vota teniendo en cuenta otro tipo de preocupaciones, no son una ideología política orgánica, digamos, ¿no? Y también el factor seguridad, porque dijo que esta derecha tuvo mayor alcance en América Latina porque se elevó la tasa de homicidios y la tasa de robos. Yo sí creo que el tema de la seguridad es un tema que puede reivindicar opciones autoritarias en general, sobre todo de derecha, pero también de izquierda, como sería el caso de Antauro Humala. Cuando la gente se siente insegura, y eso lo dice también el Latinobarómetro, hay gente que dice si a cambio de eliminar o suspender las elecciones, el Estado me brinda servicios como el de seguridad ciudadana de manera eficaz, yo estoy dispuesto a aceptar que se cancelen las elecciones, ¿no? No si también se elimina la libertad de expresión, según la pregunta del Latinobarómetro. Pero digamos, cuando la gente cree que su seguridad está en riesgo, en serio riesgo, es más probable que vote por opciones que le ofrezcan soluciones rápidas y fáciles. Por ejemplo, más penas, ¿no? O pena de muerte. Mano dura. Mano dura, lo cual en el fondo no funciona, ¿no? No funciona per se, cuando menos, ¿no? ¿Por qué? Es lo que los economistas llaman valor esperado. El valor esperado de un evento, es decir, la posibilidad de ir a la cárcel, es el valor asignado al evento en caso de ocurrir, los años de cárcel que te den por la probabilidad de que el evento ocurra. Si la probabilidad de que te capturen y condenen a cárcel es, como es habitual en América Latina en cierto tipo de crímenes, menor a 5%, 10 años de cárcel por 0.05 es cerca a 0. Y 20 años de cárcel por 0.05, o sea, la pena por la probabilidad de que te condenen, también es algo cercano a 0. Da lo mismo cuál sea la pena si el presunto real delincuente no cree que vaya a ser atrapado y condenado a prisión. Entonces, eso no resuelve el problema per se, y poner a los militares en las calles tampoco. Veamos el caso de México. Y los estados de emergencia que tuvo Perú. Que tuvo Perú y que tiene Ecuador, ¿no? Ecuador tuvo 17 estados de emergencia durante el gobierno anterior, ¿no? Y claramente eso no resolvió nada. El punto, sin embargo, es que cuando el temor es lo que motiva tu voto, te sientes más seguro con este tipo de ofertas radicales que parecen querer afrontar un problema que el statu quo no enfrenta. Una última pregunta ya para cerrar la entrevista. ¿Qué debería hacer la derecha democrática, liberal y reformista para distanciarse y marcar un alto frente al avance de la derecha radical latinoamericana? Yo creo que en parte lo que están haciendo, ¿no? Yo situaría ahí lo justo. No sé si ellos se autodefinan como de derecha. Bueno, Marisol Pérez Tello en algún momento sí se autodefinió como de derecha, pero claramente es una derecha moderna y democrática, ¿no? Pedro Cateriano probablemente estaría ahí. Rafael Belaúnde, Libertad Popular. Bueno, Cateriano está en el partido de Belaúnde, ¿no? Yo diría que como están haciendo por lo menos lo justo, partido de Flor Pablo y Marisol Pérez Tello,
y como está empezando a ser cateriano, que en un momento dado tuvo, bueno, cateriano por sus críticas al gobierno de Castillo, ellos deberían distanciarse de esta, además les conviene electoralmente, con un Congreso que tiene un dígito de aprobación, en parte por abuso de poder, deberían, como están haciendo en parte, pero creo que deberían hacerlo más claramente, distanciarse de los intentos de abuso de poder que perpetra el actual Congreso en confabulación con el actual Ejecutivo, y decir claramente que en materia de valores sociales su posición también es distinta. O sea, depende de ellos fundamentalmente, ¿no? Tener un discurso distinto. Yo creo que lo tienen, ¿no? Yo sí consideraría que dentro de todo hay una derecha democrática más cercana al liberalismo. Yo ubicaría ahí, como digo, a Lo Justo y a, no sé si al partido de Belaunde, pero por lo menos a Pablo Cateriano. Sí, sí. Bueno, estimados amigos, esto ha sido todo por la entrevista. Qué pena que hayamos omitido el capítulo final de Nayib Bukele, pero al menos esperemos que haya sido un incentivo para adquirir contra la amenaza fantasma. Una vez más, sinceros agradecimientos a Metro Estudio y a nuestro cuarto invitado, el señor Farid Cajat. Muchas gracias, Farid. De nada. Buenas tardes.